Buenas noches a todos, ¿cómo le va? Un gusto nuevamente compartir con ustedes este viernes, siguiendo con la línea de los webinars de la comunidad ágil del Paraguay. Esta vuelta traemos a un amigo que está acá cerquita nomás, que le gusta un montón el mate. Ya estuvo por Paraguay el año pasado, nos dio un tema que para nosotros, o sea, por lo menos para el KPI de lo que fue el PMI, fue uno de los más altos. Entonces, quise invitarle con ese tema, que es formación de equipos, el método Belvin, y bueno, quiero dar la bienvenida a Marcelo. Marcelo, creo que él va a dar una breve review. Marcelo es uruguayo, creo que vive en Punta del Este, así quizás ya tiene una casa ahí. Él es socio de una empresa que está en Paraguay, que es, corregime si la pronunciación está mal, es Horus, creo que está bien pronunciado, Horus o Horus, creo que es Horus. Entonces, Marcelo, contigo el micrófono y bienvenido. Bueno, muchas gracias Hugo, gracias Marcelo, Guillermo, a todo el equipo. Es un verdadero gusto estar con ustedes y más aún sabiendo que ahora son las 9 de la noche de Uruguay, quiero que lo valoren. Se me trastocó la cena, todo, y a pesar de eso estoy feliz, así que es mucho decir. Antes que nada, felicidades a los paraguayos por los festejos de la Declaratoria de la Independencia, que ayer se cumplieron unas varias, ¿cuántos? Hugo, ayúdame. 209. 200. 209. 209 años. Pero Ya además lleva. hoy, el Día de las Madres en Paraguay, y a pesar de eso somos una casi veintena de personas, así que es como una especie de gran familia para poder brindar. Además sé que por ahí andan algunas cervezas en la vuelta. Ya podremos, de nuevo, ahí está, podremos nuevamente degustarla físicamente. Quiero saludar también porque sé que además hay gente de Uruguay, hay gente de Argentina y hay alguien de Chile que me dijo que quizás se sumaba y también de Dominicana. Si no están ahora es porque no pudieron entrar o quizás se hizo muy tarde. Pero bueno, sin más preámbulos, agradecerles de nuevo la oportunidad y directamente pasar a una pequeña presentación que les preparé para poder hablar sobre esta metodología que en particular a mí me tiene, si uno se puede enamorar de una metodología, esta es una de ellas, es por defecto. Y, y como buen enamorado me gusta poder compartir esta pasión con los demás. Déjame compartir nuevamente porque lo que necesito hacer es ver las caras, entonces no le voy a poner en completo, me gusta siempre ver alguna cara amiga, como la de Hugo que está tomando cerveza, por ejemplo, creo que es una cara muy amiga. Bueno, metodología Belvin, me gustaría presentarla de una manera muy práctica, porque hay muchísimo material y muchísimos insumos para poder analizar. Quienes la conocen saben que es una metodología súper poderosa, quienes la practicamos también, y quienes no, pueden obtener muchísimo material en la web, e incluso desde ya me pongo a las órdenes para compartir cualquier material que se necesite, sea sobre alguna temática que tratemos hoy y que no haya sido suficiente u otra temática. ¿Ok? Una cosa importante respecto a cómo nos vamos a manejar ahora en estos minutos, vamos a hacer una presentación de 30 a 40 minutos más o menos, pero pretendo que podamos dentro de todo poder conversar. Vamos a habilitar dos espacios para consultas o dudas, una más o menos en la mitad de la presentación y otra al final. Y la idea es que puedan esas consultas, como tenemos los micrófonos desactivados por un tema de cuidar el sonido ambiente, envíen las consultas por el chat, que los administradores de la comunidad van a seleccionar alguno de ellos para poder contestarlas, en la mitad y al final. Si aún así quedan consultas pendientes, al final de la presentación están mis datos para que me escriban directamente sin ningún tipo de problema, porque para eso estamos. ¿Ok? Entonces, como somos ordenados, preparé una brevísima agenda, como podrán ver es muy breve, pero que un poco intenta contestar dos preguntas, que son el por qué metodología Belvin, la segunda es cómo funciona, y luego compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto, y que si bien hace unos cuantos años que estoy con la metodología, aún así me siguen generando satisfacciones y sorpresas, y por lo tanto también reflexiones. Bueno, contestando a la primera pregunta de ¿por qué Belvin? ¿No? Creo que hay tres posibles respuestas
La primera es porque realmente es una metodología que funciona. Nosotros, en nuestra experiencia como consultores, no solemos casarnos con metodologías que las instalamos como una fórmula secreta que sirve para todo el mundo, para todos los casos. No funciona así. Pero es una metodología muy flexible y que nos gusta mucho porque funciona. Funciona tanto en talleres individuales, funciona en acompañamientos directivos, funciona con equipos reales, con personas que realmente encuentran potencial y que tienen impactos casi que inmediato en su aplicación. De hecho, hoy en la mañana, 8:30 de la mañana de acá, tuve una consultoría con una empresa del sector de la construcción, que estamos aplicando para sus directores la metodología Belvin, y estuvimos solamente preparando el plan de desarrollo del equipo a partir de esta metodología. Estuvimos 3 horas porque no podíamos parar de sacar conclusiones y reflexionar sobre todas las cosas que podíamos hacer, porque es como que uno tiene ese momento eureka, de decir, wow, esto era obvio que era esto lo que nos estaba pasando, ¿por qué no lo habíamos visto antes? Y esa es una de las primeras respuestas. ¿Por qué Belvin? Porque funciona. Porque funciona para equipos y también funciona para individuos. Cuando nosotros trabajamos en términos individuales, las cosas que nosotros aprendemos de nosotros mismos son muy valiosas, en el sentido de que nos posicionan en un lugar distinto respecto a las cosas que realmente nos gustan hacer, y también porque nos posicionamos al lado de la excelencia, porque nos olvidamos de las debilidades o las cosas que no nos salen tan bien. Lo que hacemos es construir a partir de las cosas que sí nos salen bien, que son las que nos gustan y que podríamos catalogarlos como nuestras fortalezas. Entonces no hay manera de fallar. Y como tercer punto en esto de que funciona, es que también funciona para aquellos que de alguna manera simplemente quieren conocer la metodología. ¿Okay? ¿Por qué Belvin además? Porque hay investigaciones que así lo demuestran. De hecho, ustedes conocen que hay muchas metodologías que hablan sobre cuáles son los aportes, los roles distintos en un equipo, etc. Una de las cosas que diferencia a Belvin es que Belvin es una metodología que surgió en la década del 60, entre el 60 y el 70, y que hasta el día de hoy existen muchísimas investigaciones que lo que hacen es validar las cosas que se descubrieron en ese momento. La historia de esto, muy rápidamente, es que en esta época, en estas décadas donde había mucha preocupación por conocer dónde estaba la magia del management, qué hacía que un equipo fuera exitoso o no, en Henley, en coordinación con otra universidad, lo que se hizo fue cómo toman decisiones efectivas y positivas con fuerte impacto y impactos exitosos los equipos. Esa investigación fue derivando en otras cosas, hasta que finalmente la investigación que estaba detrás empezó a darse cuenta de que había algunos patrones que hacían que determinados equipos fueran más exitosos que otros. Había un equipo que ellos, en estos juegos que eran parecidos al Monopoly, pero más de management, le llamaban equipos Apolo, y los equipos Apolo estaban constituidos por personas con una capacidad intelectual, en el sentido tradicional de la inteligencia, superior. O sea, el equipo Apolo eran los más inteligentes de todos. Y sin embargo, en las competencias salían últimos. Entonces eso empezó a despertar como determinadas, por lo menos curiosidades. ¿Y qué está pasando acá si son los más inteligentes? De hecho, a medida que fueron pasando los distintos ejercicios, se iba corriendo la voz de esta situación. Entonces el propio equipo Apolo decía, no, claro, estamos saliendo últimos porque somos los más inteligentes, dejemos la inteligencia de lado. Y aún así no salían en los primeros lugares. ¿Okay? Entonces empezó a generar una investigación cuyas conclusiones empezaron a formar esta figura de los roles de Belvin. ¿Okay? Pero les decía que ¿por qué Belvin? Porque tiene fundamento científico académico. Si ustedes buscan en internet investigaciones científicas académicas que hablen que intenten demostrar que en realidad los equipos, esto es importante, que los equipos que están diseñados, o sea, cuyos integrantes son seleccionados a partir de la aplicación de la metodología Belvin, tienden a tener mejores resultados que aquellos equipos que están conformados en base a la intuición, al sentido común o a
el expertise académico o los niveles académicos. ¿Okay? Este es un caso, una investigación de una universidad española. Este caso que les estoy mostrando acá es de una universidad mexicana y trata sobre los equipos que desarrollan software. Y también en un porcentaje entre 20 y 30%, la calidad del código que se genera en equipos interdisciplinarios que se forman en base a la metodología de Belbin, tienden a tener mejores resultados en la calidad de ese código. O sea, es como de alguna manera, esto que le decía el momento Eureka, ¿no? Es decir, pero entonces si esta metodología es cierta, ¿por qué no lo aplicamos todos? ¿Por qué en realidad, si además está demostrada, ¿por qué no lo podemos aplicar? ¿Ah? Así esta sensación fue la que tuve cuando perdón que se me desconectó la compu, no sé por qué, fue la sensación que tuve cuando descubrí esta metodología. Que de nuevo, desde el punto de vista empírico, a partir de la práctica, yo la vengo reconociendo de hace entre 5 y 6 años atrás, 4 o 5 años atrás, y no me ha fallado hasta ahora, por eso es que no es que lo aplicamos siempre, pero cuando lo aplicamos funciona. ¿Okay? Y hay una tercera razón, que es que si lo anterior es cierto, que funciona empíricamente hablando, y si además funciona científicamente, ese funcionamiento efectivo está científicamente demostrado, estamos ante una gran oportunidad. Y de hecho, sobre ese pilar es en el que nos paramos cuando queremos hablar de la metodología. Porque si logramos realmente obtener equipos altamente efectivos en su funcionamiento, estamos ante lo que puede llegar a ser una ventaja competitiva. ¿Ok? Y si eso es una ventaja competitiva, le sirve a todo el mundo. Sean empresas, sean organizaciones sin fines de lucro, sean equipos de estudiantes de secundaria o universitarios. Y aún así sigue siendo raro. Aún así sigue siendo raro, tal cual como lo dice Lencioni, el gran autor que ha estudiado los comportamientos de los equipos. ¿Okay? Por esas razones es que nosotros apostamos por Belbin y nos gusta salir a aplicarlo y nos gusta salir a difundirlo. ¿Okay? Belbin es una metodología, como les decía, que tiene sus orígenes en Inglaterra, en Reino Unido, y de alguna manera no es tan conocido. Me atrevo a decir que no es tan conocido. Y eso también habla bien, porque en realidad lo que hay de fondo son dos cosas. Primero, quienes practicamos esta metodología tenemos mucho apoyo de España, en el caso de los latinoamericanos, y de Inglaterra, en el resto en Europa y Estados Unidos. Pero ese apoyo también implica una gran responsabilidad. Somos muy celosos de que la metodología se aplique bien. Entonces, Belbin no apuesta a la masividad, porque justamente lo que se quiere es que las cosas se hagan bien, como corresponde. Y por otro lado, si ustedes buscan quiénes han trabajado con la metodología Belbin, no van a encontrar muchas empresas. ¿Por qué? Porque es una ventaja competitiva, y las ventajas competitivas no se comparten. Pero sabemos que eso lo han trabajado Xerox, la NASA en Estados Unidos, Mitsubishi, Fujifilm. Es infinidad de hecho, hice una búsqueda ayer para agregar la presentación y sigo sin obtener esa lista de clientes porque en realidad es un tesoro muy bien cuidado por parte de quienes lo aplican. ¿Okay? ¿Cómo funciona Belbin? Rápidamente. Imaginen el siguiente caso. Estamos en un proyecto de implementación de un software, ¿verdad? Donde estamos en una fase donde el software ya está implementado, de hecho ya está casi que cerrado el proyecto, pero la gente, el cliente, quienes tienen que usarlo, no la usan a la herramienta. Digamos, hay una baja tasa de uso del software. El cliente ya nos dijo, o capaz para darle más dramatismo, supongamos que se lo dijo al dueño de la empresa, le dijo que ustedes son los culpables de que la gente no use la herramienta. ¿Okay? No me importa si la herramienta es la mejor del mundo, la más funcional, la más usable, la más moderna, la más rápida, mi gente no la usa. Y si no la usa, a mí lo que compré no me sirve y por lo tanto no voy a pagar los costos de mantenimiento y además sabemos que eso puede generar una mala reputación. Entonces, como consecuencia, si nosotros fuéramos los responsables del proyecto, tendríamos que poder generar un equipo capaz de realizar contribuciones o ideas para solucionar este problema que es la baja tasa de uso del software. ¿Okay? Algo bien básico. La pregunta es, ¿a quién asignaríamos esta tarea?
básicamente puedo llegar a atreverme que muchos de nosotros podríamos decir, bueno, escalemos en la jerarquía y vayamos al jefe de desarrollo, o vayamos al más experimentado, o vayamos al equipo al que trabajó en la última etapa, lo que fuera. ¿Okay? Belvin en realidad no quiere decir que esas respuestas no sean correctas, sino que te puedes llegar a estar presentando una propuesta alternativa de mucho mayor impacto. Y luego voy a volver sobre esto. ¿Okay? Los roles de equipo, según Meredith Belvin, que es el investigador, creador de la metodología y responsable de esa investigación, dice que los roles de equipo son una forma particular de comportarnos, contribuir e interrelacionarnos con los demás de una determinada manera. ¿Okay? Quedémonos con esa idea por ahora porque voy a seguir sobre eso. ¿Qué es lo que miden los roles de Belvin? Digamos, ¿qué es lo que no miden? No miden las cuestiones de base, que están las cosas profundas que determinan nuestra personalidad, que eso es una cuestión mucho más profunda. Digamos, Belvin, a pesar de que eso pueda sonar poco profundo, tiene la ventaja, y es su gran diferencial, es que se basa en los comportamientos evidentes. Básicamente la misma filosofía que tienen quienes se gestionan por competencia. Lo que quiero es ver cómo me comporto al momento de trabajar. ¿Okay? Y eso hace que esto sea una herramienta muy flexible. En esta metodología, una de las grandes conclusiones es que el éxito de un equipo depende de su composición equilibrada, pero esa composición tiene que ser diversa. ¿Okay? Entonces lo que está diciendo es que, al contrario de lo que pasaba con los equipos Apolo, donde los más inteligentes, digamos, estaban todos juntos, justamente quienes ganaban eran aquellos que capaz que no eran los más inteligentes, o había uno que era súper recontra inteligente, pero todos los demás tenían otros aportes. ¿Okay? Aportes sociales, aportes de acción, aportes de determinación de objetivos, y ahí fue que fueron surgiendo estos 9 roles o estas 9 formas de comportarnos al momento de trabajar en equipo. ¿Okay? Yo quiero pasarles un video muy rápidamente que resume, que esto es de Belvin oficial, digamos, para por lo menos hacer un primer pantallazo de cómo es que funciona esto, suponiendo que es nuestro primer día en un equipo de proyecto. Ya está. Aprovechaste la oportunidad y ese gran proyecto ya es tuyo. Abres la puerta y entras con tus calcetines de ejecutivo. Te presentas rebosante de seguridad. Tienes un equipo, pero ¿cómo es de bueno? ¿Qué talentos ocultos pueden sacar lo mejor de cada miembro? ¿Cómo identificar sus puntos fuertes para aprovechar al máximo su potencial? Sus títulos profesionales no te dan esa información. Disculpen. Pero necesitas saber cómo enfocan su trabajo estas personas, cómo se relacionan, qué nivel de creatividad y de disciplina tienen para conseguir que las cosas se hagan. Si los miembros de tu equipo no aprovechan sus puntos fuertes, el proyecto será una pesadilla. ¡Feliz lunes! Estira un poco. Muy bien. Tranquilízate. Respira hondo. Y conéctate a roles de equipo Belvin. Los expertos Belvin han identificado 9 tipos de comportamiento cruciales para el éxito de un proyecto. Son los roles de equipo. Para ayudarte a asignar tareas a las personas adecuadas, han creado un inventario online que muestra qué roles prefiere tu gente y las preferencias que perciben en los demás. Obtendrás una visión panorámica de los puntos fuertes de cada trabajador. La mayoría prefiere 2 o 3 tipos de comportamiento en el trabajo, se las arregla con algunos otros y prefiere evitar los demás comportamientos. No es un test de personalidad. Belvin mide cómo se manifiestan en el trabajo los puntos fuertes distintivos de cada individuo. Estos comportamientos surgen de la combinación de habilidad mental, personalidad, valores y experiencias que hacen que cada persona sea única. Gracias a Belvin jugarás con ventaja, porque sabrás que la energía de tu equipo está donde debe estar y todos entenderán lo que tienen que hacer para que las cosas salgan adelante. Convierte a tu elenco en un equipo de alto rendimiento. Descubre con quién trabajas. Descubre Belvin. Esa es un poco digamos, un resumen de la cuenta de la empresa oficial Belvin. ¿Y no les pasa que a veces cuando uno llega a su equipo de trabajo se encuentra con una cosa como esta? Bueno, listo, esta es la gente que yo tengo, ¿no? Esta es una foto justo de
de mi hijo un día que estaba dándole la bienvenida a Venom, todos los superiores estaban dando una bienvenida, y a mí me trajo a reflexión el hecho de que qué increíble, como nosotros como cuando somos chicos, somos niños todavía, esto de la diversidad, esto de aceptar al diferente, esto de encontrarle aporte a todos, está totalmente naturalizado en nosotros, y en muchos a veces eso lo perdemos, ¿no? Y Belvin también tiene que ver con esto, con aprender a aceptar al diferente y encontrar que todos, a pesar de que quizás en la cáscara no parezca, tenemos algo para aportar. Entonces, ¿cuáles son estos roles? Voy a pasar rápidamente por ellos sin ánimo de perder demasiado, porque en realidad lo que me interesa acá es, vayan pensando en si no conocen personas con estas características y a ver si en realidad muchas veces quizás los juzgamos o prejuzgamos por esto, o por lo menos no aprovechamos las fortalezas que pueden tener personas con estas características. Una cosa importante, los nombres en estos roles no hay nadie no hay ni buenos, ni malos, ni mejores, ni peores, simplemente son 9 roles distintos. Digo esto porque el nombre de este rol es cerebro, y parece que todos queremos ser cerebro, pero en realidad no todos podemos ser cerebro, ni tampoco ser cerebro es lo mejor del mundo. Todos aportan desde el lugar que mejor les queda. ¿Okay? Entonces, cerebro es el típico, el creativo, el que trae las nuevas ideas, el que muchas veces parece como demasiado absorto en sus pensamientos. Y recuerden que cada rol tiene como su lado positivo, sus fortalezas, y también tiene de alguna manera sus debilidades, y que tenemos que tratar de que no se transforme no transforme en algo crítico. ¿Okay? Un resumen de las características están en azul, las que están en rojo son, digamos, las debilidades de ese rol. Y en el caso del cerebro puede ser que muchas de las ideas que pueda plantear puedan llegar a ser descabelladas, inaplicables, o que incluso esta persona puede parecer hasta desinteresada. En un equipo en el que trabajé hace poco, resultaba que no tenían un rol cerebro, y lo que pasaba era que más allá que eran muy efectivos, eran incapaces de resolver problemas de forma innovadora. Y es increíble cómo los equipos, cuando falta algún rol, claramente falta algún rol, los equipos tienen alguna carencia, por lo menos no se pueden gestionar de la forma más óptima posible. El investigador de recursos, esto que estoy pasando acá, John Lennon, Paul McCartney, son inventos absolutamente míos, ¿ok? Simplemente para poner una cara al rol, nada más. Estas personas son sumamente sociales, son súper activas, son muy buenos como vendedores o responsables comerciales, siempre están buscando oportunidades y traen también buenas ideas para solucionar problemas. Sin embargo, no los traen, en el caso de cerebro, que ya lo traen en su forma, ellos lo traen muchas veces de lo que conocen afuera. Generalmente llegan a perder el interés, incluso son muy malos haciendo seguimiento. Al coordinador, empezando por lo negativo, se lo acusa generalmente de no hacer nada, cuando en realidad es súper importante, porque justamente en la empresa que estuve hoy temprano faltaba este rol, y no había nadie que pudiera asignar tareas, poner plazos, distribuir recursos, etc. Y ustedes saben, cuando ese rol falta, muchas veces podemos estar ante problemas de ejecución o ejecución desordenada. El impulsor es un personaje que nunca no pasa desapercibido, es el que está todo el tiempo inyectando energía, impulsa, y muchas veces cuando nota que las cosas no salen, termina asumiendo por sí mismo determinados roles, y eso generalmente puede, una de dos, o deja en un segundo plano a alguien que realmente lo podría hacer mejor que él, o por el contrario pueden haber conflictos, justamente, primero porque él es así, y segundo porque quizás no sea del todo bien comprendido por la otra persona, ¿ok? El monitor evaluador es el típico crítico, el que pregunta todo por qué, el que pide datos objetivos, y por qué esto, por qué lo otro. Es al que hay que ir cuando uno tiene una buena idea, que cree que es la mejor del mundo, hay que llevárselo al monitor evaluador para que la destroce o la intente destrozar. ¿Ah? Sus aportes son muy buenos, lamentablemente, como puede llegar a ser cínico, a veces no los invitamos a los grupos, y eso es un error del grupo. ¿Okay? Obviamente que no tenemos que llegar al exceso de transformarnos en cínicos. El cohesionador es la persona que está súper preocupada por el otro, por el entorno, por el buen clima. Muchas veces se puede tornar indeciso, y seguro que son personajes que tienden a evitar la confrontación, y su aporte son excelentes en recursos humanos, en relaciones laborales, en roles incluso también. Es claramente social, en todos los roles que tengan que ver con el aspecto social, son personas que aportan muchísimo. Implementadores, típicas personas que ante una idea la transforman en realidad, rápidamente, de forma muy efectiva. Eso generalmente también puede transformarse
en problemas si nos tornamos ciertamente inflexibles ante las ideas que ellos mismos implementaron y hay que cambiarlas. Pero si no hubieran estado en el equipo, seguramente este trabajo no hubiera sucedido. En un proyecto que teníamos en Montevideo, que estaba vinculado al ámbito portuario, nos sucedió que faltaba un rol de estas características, y nosotros teníamos a la persona correcta para ese momento, y el proyecto estaba estancado, digamos, en tecnicismos, y esta persona llegó para impulsarlos a todos, y lo que no se había logrado en un año se logró en 2 meses. Ese es el aporte de los implementadores, ¿ok? El finalizador. El finalizador es el típico, la persona que está enfocada en el detalle y como súper subida al tema de la calidad. Va a ir a revisar cada punto, cada coma, cada línea de un informe o de cómo se están haciendo las cosas de forma muy puntillosa, y eso es muy bueno siempre y cuando tenga un buen sentido de los resultados y de los plazos, ¿ok? Y hay que evitar que tenga comportamientos obsesivos porque claramente esa no es la idea, ¿ok? El especialista sabe muchísimo dentro de un área, y si hay que buscar a alguien dentro del área para preguntarle, para que nos apoye, para que se haga amigo del proyecto, es esa persona. Ahora, generalmente se puede explayar demasiado en tecnicismos y muchas veces no es capaz de reconocer que no sabe de una determinada cosa, y eso también puede llegar a ser perjudicial. Ahora, tenerlo en su ámbito de actuación y que coincida con lo que él mejor sabe hacer, es el mejor de los mundos, ¿ok? Entonces, presentados ellos, hay que clasificarlos en que hay roles de acción, roles sociales y de alguna manera roles más de reflexión o roles mentales, ¿ok? Los equipos equilibrados son aquellos que tienen en su conformación representaciones de estos 3 tipos de roles, ¿ok? ¿Cómo funciona Belvin? Belvin funciona a través de encuestas online, que lo que se hacen es, cada uno en términos individuales responde cuestiones personales de comportamiento en una situación laboral determinada y en un ámbito laboral determinado en un momento determinado, y también le pregunta a observadores, entre 4 y 8 observadores, cuanto más cantidad de observadores mejor, para que otros hablen de mí, ¿ok? No son test muy largos, pero son test muy profundos y tienen validez, tienen arraigo en la metodología iniciada ya hace más de 30 años, ¿no? Entonces, uno de los productos que se obtienen de estas encuestas son estos informes, ¿no? Informes que son súper detallados y que tienen muchísima información sobre cada uno. Imagínense tener un documento, estos documentos tienen entre 9 y 10 carillas, que diga un montón de cosas de ti y que tú puedas usar al momento de trabajar con tu gente y que tu gente sepa que a vos te va mejor determinada cosa. En mi caso particular, gerente de proyecto de una empresa informática. Como gerente tenía que tomar roles de distintos tipos, de comerciales, funcionales, definición de requerimientos, asignación de equipos, cotizaciones, seguimiento de cronograma, bla, 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 bla. Venía bárbaro, creativo, solucionando problemas de forma innovadora, determinando el equipo. Ahora, cuando había que hacer seguimiento, era el peor. Y me doy cuenta ahora que me estaban pidiendo cosas para las cuales yo no estaba tan preparado, y que ni siquiera es que estuviera preparado, no me gusta. Entonces esto de alguna manera me hubiera dicho, a Marcelo da Costa Porto le gusta hacer seguimiento, déjenle de darle, y si no me lo hubieran dejado hacer, yo podía haber encontrado otros lugares, porque de alguna manera cuando determinamos equipos de proyectos, deberíamos poder decir, al momento inicial del proyecto podemos tener un equipo, al momento final del proyecto de seguimiento podemos tener otro equipo, siempre y cuando esté eso alineado a los perfiles, ¿ok? Con los equipos pasa lo mismo. Belvin obviamente distingue a los grupos y a los equipos a través de diversas características, pero la principal es la interdependencia. Son grupos pequeños, entre 4 y 8 personas, que aprenden a hacer sinergia entre sí. Y trabajar en los roles de Belvin ayuda a eso, al autoconocimiento, de que los demás conozcan cuáles son los roles y por lo tanto generar sinergias, ¿ok? Esta presentación luego se las voy a mandar, no vale la pena ingresar en estos detalles, pero básicamente grupo y equipo son distintos y lo que tenemos que tender a hacer es a tener equipos. ¿Qué hace que un equipo sea eficaz? Composición equilibrada, autoconocimiento de los roles de los demás y mi propio conocimiento, y relaciones constructivas, ¿ok? Tiene que haber confianza en el equipo, si no esto no funciona, ¿bien? Hay roles de equipo que son contrarios,
y por lo tanto, imagínense un cerebro tratando de trabajar con un implementador, uno reflexionando y otro tratando de hacer las cosas. Eso suele pasar y en las dinámicas de equipos maduros, que saben trabajar juntos, es algo que tiende debería tender a funcionar bien, y cuando no es así, chocan porque los roles o los lugares donde nos ponemos a trabajar son bien distintos entre sí. Este es un informe de equipo, ¿ok? Muy similar al individual, pero habla del equipo, y les quiero mostrar. Esto lo trabajé hoy de mañana, obviamente cambié las iniciales, etc. Este es el resultado de un análisis de un equipo, es un resultado real. Este equipo tiene esta conformación que les estoy mostrando acá, ¿ok? Empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que, por ejemplo, roles mentales no había, o sea, hay muy poca reflexión, y ellos entendían que no era tan así, y empezamos a conversar por qué se daba. No teníamos un rol coordinador, eso coincidía con muchas de las cosas que veíamos en la realidad. Empezamos a trabajar y completamos el rol. ¿Y qué hicimos? Empezamos a cambiar los lugares a donde cada uno podía participar, y empezamos a asignar roles, y nada tenía que ver con ni su preparación académica, ni su experiencia, ni los roles que se le habían asignado antes, sino que empezamos a confiar en esto, y bueno, si todo sale bien, dentro de poco vamos a tener un equipo de directivos de una empresa mucho más sinérgica, mucho más óptima en el logro de resultados que la que teníamos hasta ahora. ¿Ok? Solamente, al final, voy a hacer toda la presentación, las consultas al final, porque agarré velocidad y no paré. ¿Ok? Algunas reflexiones finales. Belvin tiene muchísimas aplicaciones, todas ellas las hemos probado, y tiene que ver con empezar a identificar nuestros talentos y a gestionar nuestros talentos a través de competencias y habilidades. Equipos directivos que no funcionan del todo bien pueden tener una ayuda en esta metodología. Evaluaciones de puestos, reclutamiento y selección. Reclutamiento y selección. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces a las personas las contratamos por sus preparaciones académicas, sus calificaciones, incluso por su experiencia. Y después, cuando los vemos trabajando, los evaluamos por sus comportamientos. Entonces, ¿por qué no los contratamos a partir de esos comportamientos? Suena tan loco que no lo estemos haciendo, que a veces hasta resulta desesperante. Pero bueno, es como les decía, esto es cuestión de tiempo. Esta herramienta a pesar de que tiene muchos años, es una herramienta nueva, y que está ganando terreno a medida que se va aplicando, y ya está. Nosotros mismos lo hemos estado haciendo, y no hay ninguna vuelta con respecto a eso. Algunas reflexiones importantes para dejarlo. El éxito de un equipo depende, de nuevo, de su composición diversa, ¿ok? Y equilibrada. No porque sea diversa tiene que ser desequilibrada, y tiene que aprender a trabajar de esa manera. Sus integrantes tienen que ser capaces de desarrollar habilidades en torno a lo que el equipo necesite y a lo que ellos entiendan que es lo mejor, ¿ok? Acá hay una propuesta. A medida que un proyecto avanza, se requieren diferentes roles, ¿no? Nos movamos en ambientes predictivos o en ambientes ágiles. Los proyectos van avanzando, y los roles deberían ser distintos, o por lo menos los énfasis de cada rol sea distinto. No es igual un proyecto que está en fase de gestación o recién iniciado, o un proyecto que está en fase de seguimiento, pero que hay posibilidades de implementar nuevos negocios. No pueden ser las mismas personas las que puedan ser buenas en todo. ¿Okay? Es imposible que una persona pueda ser a la misma vez creativa, implementadora, con buen sentido del seguimiento, que se pueda administrar por objetivo, y además sea preocupada por las relaciones humanas y la comunicación. No existe. Por eso existen los equipos. Lo que esta metodología dice: hagamos equipos que sean exitosos. Lo otro, no podemos trabajar en la gestión de equipos, digamos, como un fin en sí mismo, o sí lo podremos hacer, pero no podemos olvidar el marco. Estamos en organizaciones que tienen estrategias, que gestionan proyectos, que gestionan sus talentos, que tienen un entorno que muchas veces nos pueden cambiar justamente. Si el entorno podrá cambiarnos la forma en la que vivimos y en la que nos organizamos, todo lo que estamos trabajando tiene que estar enmarcado en los componentes que nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, en el modelo que les estoy mostrando acá. Hay un entorno, hay una estrategia, hay determinados recursos y capacidades, hay unas culturas y unas emociones. En el marco de todo esto es que nosotros tenemos que poder gestionar equipos, no como fines en sí mismos. ¿Ok? Solamente pasarles un aviso, vine volando. Hay próximas actividades Belvin abiertas.
vamos a tener una formación en ATS, Buenas Prácticas, es una empresa uruguaya, el 25 de mayo, son 2 sesiones en 2 días. El 30 de junio hacemos un webinar para el capítulo PMI de República Dominicana, y en julio, con Oros Paraguay, vamos a hacer una formación ejecutiva. No tenemos fecha todavía, porque todavía nos estamos adaptando a esto, a ver cómo estamos con este tema de las cuarentenas, etcétera, etcétera. Pero eso es un poco la idea. Por mi parte, el profundo agradecimiento de este tiempo, más aún en días tan especiales como el de hoy, y me quedo absolutamente abierto a las órdenes para cualquier tipo de consulta que puedan tener. La verdad que 35 minutos se pasan volando la vida de alguien, y más cuando uno se entusiasma con la temática que estamos trabajando. Así que, bueno, Hugo, Marce, cuando quieran, y con lo que quieran, Sí, podemos contestar dudas. así mismo, muchísimas gracias, Marce, ¿Sí? por compartir. Por La verdad favor. que esto es lo que a mí me apasiona bastante, porque trabajo con equipos y, bueno, la buena ubicación o dar las tareas específicas a las personas quien tiene mayor capacidad es algo que muchas veces uno no se da cuenta, pero haciendo ese pequeño cambio aumenta la productividad, y eso en el agilismo se busca que el equipo sea de alto rendimiento. ¿Y cómo lo logra? Ubicando a las personas en el lugar correspondiente. Acá tenemos 2 preguntas, si me permitís, Marce, te lo leo. ¿Sí? El primero viene de Felipe Topolavsky. Si leí mal, corrígeme, por Felipe favor. Topolansky. Felipe. Topolavsky. Hace tiempo no lo veo, Felipe. Amigo. Si Belvin clasifica en función de gustos, comportamientos y características personales, ¿cómo hacer para cambiar o reasignar roles en el equipo? El ejemplo que viste justamente en tu experiencia, Marce. Justamente, Sí. Felipe quiere saber cómo hiciste para poder hacer ese arreglo o conseguir a los mentales ahí en ese equipo. Sí, mira, buenísima la pregunta, buenísima. Ahí, en este caso en particular, lo hicimos 2 o 3 veces. En una de las ocasiones fue como bastante radical. De hecho, terminamos cambiando roles gerenciales, o sea, de capa máxima en la estructura. Y lo que hay que hacer es explicitar la metodología. ¿Okay? Entonces, es un ambiente que hay que manejar con mucha delicadeza, ¿no? Estamos hablando de expectativas, de personas que tienen una carrera en una organización quizás, y no podemos venir con Belvin y decir, no, ahora vos cambiaste y ahora vos pasás de ser gerente de operaciones y ahora vas a ser gerente de recursos humanos. ¿Okay? Pero si trabajando con el equipo vemos, y de hecho Belvin sirve como pretexto, porque nosotros damos los informes, y los informes muchas veces hacen evidentes estas contradicciones, ¿ok? Y cuando trabajamos con el equipo, hay 2 cosas que nosotros siempre decimos, primero, tiene que haber confianza entre ellos, tiene que haber confianza, si no esto no funciona, porque esto tiene que haber confianza y sinceridad, y tiene que haber compromiso con la metodología, ¿ok? Y cuando estás en esos ámbitos, de hecho son ámbitos muy cuidados, porque además de que estamos manejando cuestiones hasta personales, estamos trabajando con expectativas, como decía hoy. Entonces, trabajar en esas cuestiones muchas veces, en las 3 ocasiones resultó como hasta natural decir, pero entonces yo tengo que estar en tu lugar y vos tenés que estar en mi lugar. Y entonces, si hay un compromiso con la metodología, y la gente por sí misma se da cuenta de estas cuestiones, de que probemos de cambiar. Y realmente en los 3 casos cuando nos pasó fue increíble, fue como el momento eureka que les decía antes, ¿no? Es un momento en el que uno dice, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Okay? De hecho, en otro de los casos donde no llegamos a cambiar roles, pero sí lo que hicimos fue empezar a asignar roles en las reuniones que no tenían que ver con la asignación funcional. Es decir, por ejemplo, teníamos un gerente comercial y teníamos un gerente de operaciones. Y nos damos cuenta que el gerente de operaciones tenía mucho más énfasis social en sus roles de equipo que el gerente comercial. Y los pusimos a trabajar juntos. Aceptando con el compromiso de que vos, con gerente comercial, recibí el apoyo de esta persona y olvídate de los cargos, porque tiene mucho para aportarte a vos en tu rol. Entonces, es conversando, es usando la metodología, es teniendo confianza,
es generando empatías mutuas y explicitar el rol que cada uno tiene en el equipo. ¿Okay? El gerente comercial tiene que saber que el gerente un gerente puede ser en cualquier nivel, ¿no? Siempre y cuando sean tareas diversas. El gerente comercial sabe que su par de administración y de operaciones tiene un rol que muchas veces puede llegar a ser distinto. ¿Okay? Espero haber respondido a la pregunta, Felipe. Sí, súper bien, Marce. Creo que sí. Cualquier cosa, Felipe, escribirnos acá o podemos abrirte el micrófono y le puedes explayarte mejor. Acá hay otra consulta, Marcelo. Viene Sí. te digo, de Cristian Vera Lidia. Dice, Ajá, Cristian. ¿cómo aplicaríamos Belvin en Ágiles? Me encanta esta pregunta. Ajá. Y sus tres roles en la multifuncionalidad. Ajá. Bien. Es muy buena pregunta. De hecho, Belvin trabaja mucho mejor en entornos, no quiero decir que trabaja mejor en entornos ágiles, pero las filosofías que tiene la agilidad tiene mucha coincidencia con lo que plantea Belvin. En entornos por la negativa, en entornos de proyectos predictivos, lo que nos sucede, siendo por defecto, o sea, en contrario, ¿no? Lo que nos sucede es que un equipo se conforma y como que existe como la obligación de que ese equipo tiene que vivir a lo largo de todo el proceso de vida del proyecto. En agilidad eso no sucede. En agilidad de hecho tenemos mucha más cercanía con el cliente, con los procesos, toda la filosofía ágil, ¿no? Creo que a pesar de que nos podríamos ver tentados de hacer una tabla de equivalencia entre los roles y la agilidad, deberíamos tener caso a caso. ¿Okay? En el proyecto que se trate deberíamos tener claridad sobre determinada persona tiene tal perfil y por lo tanto asumiría tal rol en el equipo, en los equipos ágiles. Ahí los puedo facilitar luego. Hay informes sobre Belvin en entornos ágiles, hay informes de Belvin en entornos de Lean Six Sigma, de Lean, que los puedo facilitar, Hugo, si lo consideran Por favor. necesario y que sirve, Sí, por lo favor. puedo hacer. Pero de nuevo, Belvin parece naturalmente preparado, mucho más naturalmente preparado a trabajar en este tipo de entorno donde el dinamismo es lo más característico, ¿no? Así que yo comparto plenamente, Marce, porque justamente lo que busca el marco de trabajo Scrum, por ejemplo, equipos motivados. O sea, Sí, ¿cómo yo no voy a estar motivado trabajando en lo que me gusta y haciendo lo que me gusta? exacto. Entonces, yo creo que está muy de la mano, por eso quería que compartas, pues acá esta es la Genial. comunidad que estamos buscando hacer de forma diferente lo que estamos haciendo hoy y, claro, buscando mejorar la gestión de proyectos y ágiles. Acá hay otra consulta, o sea, una Ahí afirmación, sí creo que más una... quería poco hacer una pequeña aclaración, nomás me parece, para que no exista nomás una confusión de lo que es la agilidad versus la consulta, que me parece que estaba más orientada a Scrum, porque Scrum es la que establecen que existen tres roles, el cual fue la pregunta, y la agilidad de por sí no es que establece que hay tres roles, solamente para Claro. no crear esa confusión, porque dentro de agilidad existen muchas otras cosas metidas y hoy en día encontramos muchos elementos que se le pueden llamar agilidad. De hecho, Ah, ok, 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 ok. o sea, al decir estos tres roles, a mí me dio la sensación de que quería hablar sobre el marco Scrum y la explicación que se dio fue en torno a proyectos y Scrum es para la gestión de proyectos. Creo que hacia ahí fue la consulta. Ok, referido Buenísimo. al Scrum Master, al Product Owner, es eso entonces quizás que estaban hablando. No sé si quiere hacer, si era sobre, si esa fue Ajá, lo que Cristian quiso dar a sí. entender, ¿verdad? Bueno, Eh, parece que sí. Está perfecto. En todo caso, para no quedarnos solamente con una consulta, que Cristian nos escriba y podemos intercambiar opiniones sobre eso, sin duda. Si les parece bien, para atender Sí, las otras consultas, ¿sí? sí, me parece bárbaro. Bueno, no sé si pregunta por un comentario bueno, pregunta, vamos a considerarle. Dice, ¿discrimina comportamientos naturales y adaptados o se muestra únicamente un rol? Ahí está, esa es la pregunta completa. No Dice, ente- el método de Belvin discrimina comportamientos naturales y adaptados
o se muestra únicamente un rol? Creo que sé por dónde viene la consulta, en todo caso Catalina luego nos escribe. Uno a lo largo de la vida va cambiando los roles e incluso cambia los roles cuando uno, por ejemplo, es trabaja como dueño de una empresa o cuando trabaja a su vez como dependiente en otra empresa. ¿Okay? Uno va cambiando los roles. Belvin, porque en realidad está bien, no fui bien explícito, Belvin siempre lo que sostiene es que las personas tendemos a tener 3 roles que son preferidos, ¿okay? De los 9, y 3 roles que son gestionables. De hecho, uno debería, que son, con un mayor o menor esfuerzo, uno puede asumir esos roles, y otros 3 que bueno, que no, en principio uno no tendría que ir para ese lugar, porque por lo menos está bueno desarrollarse en los 3 que son preferidos o los principales. Y en ese sentido, uno cuando ya empieza a madurar y a entender cómo funcionan los roles, incluso dentro del equipo y de uno mismo, uno debería poder subir o bajar o asumir un rol u otro en función a las carencias que tenga el equipo, ¿ok? O incluso al tipo de problema que nos estamos enfrentando o al proyecto en el que estemos trabajando, ¿ok? Entonces, si se muestra únicamente un rol, no. Y de hecho, hay 9 roles y lo que se recomienda es que los equipos sean entre 4 y 8. O sea, necesariamente cada integrante tiene que asumir 2 roles o 3 roles al momento de trabajar en el equipo, dependiendo de la cantidad de integrantes y de la temática. ¿Okay? Además, un mismo rol puede estar compartido y se recomienda por varias personas, porque de hecho esto no es matemática, pero sí son tendencias. ¿Okay? Entonces, no se muestra únicamente un rol, sino que puede tener 2, 3 en función a los requerimientos. De hecho, los equipos maduros en esta metodología utilizan incluso los nombres de los roles en las mesas de trabajo. Decimos, pero ponete con sombrero de cerebro. Vamos a pensar esto como buen cerebro que sos. ¿Okay? Entonces ahí uno puede ir subiendo y bajando las perillas y el equipo ajustándose en función a esos roles. Espero haber contestado la pregunta de Catalina, me dijiste, creo, ¿no? Sí, Catalina Ibarra. Yo creo que sí. Si no, no quedó claro, Catalina, por favor, nos escribís o bueno, nos escribís, me escribís privado y abrimos el micrófono un poquito para a ver si podemos redondear la idea. Otra consulta de Guillermo Manuel Torres, de López Torres, mi gran amigo. Dice, Ajá. ¿cómo se aplica el método de Belvin a la hora de diseñar el perfil y la contratación de los miembros del equipo que serán necesarios para la ejecución de un proyecto? Está bueno, Sí, ¿no? bueno, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, lo ideal, hay experiencias acá en algunas universidades que se aplica un test Belvin para empezar a que al nuevo ingresante de la universidad sepa más o menos cuáles son, digamos, sus roles preferidos al momento de trabajar, y eso tiene incidencia en las carreras que después pueda seleccionar. En el ámbito laboral lo que sucede es como les decía, ¿no? Generalmente para diseñar un perfil hay que romper ciertos paradigmas. No sé si el caso de Guillermo es una empresa altamente burocrática o no, pero hay empresas que tienen muy claramente definido cuáles son los perfiles con documentos escritos de 2 carillas completas con las responsabilidades, etcétera, etcétera. Bueno, Belvin entra, vieron, generalmente no es muy grande ese capítulo, cuando dice habilidades requeridas, y en esos perfiles dice liderazgo, cooperación, trabajo en equipo, tolerancia a la incertidumbre, trabajo bajo presión, etc. En ese capítulo es donde deberían quienes van a contratar o diseñar los perfiles empezar a incorporar por lo menos las características de los roles de Belvin. ¿Okay? Porque eso que hace, es que eso hace que cuando yo defino al momento, escrito en un documento, defino cuáles son los comportamientos que yo espero de esa persona, gano en 2 cosas, por lo menos. Primero, me obligo a mí mismo, o no sé, suponiendo que soy el jefe del proyecto, aquí tengo que contratar a los miembros, me obligo a mí mismo a poder describir cuál es el comportamiento que yo espero de esa persona. Y segundo, hago que la persona que esté seleccionando y que ingrese, si lo hago bien ese test, tengo muchas más probabilidades de que la persona que ingrese encaje muy bien en lo que yo espero de esa persona.
Y como les decía hoy, nada tiene que ver esto, ni la experiencia, ni la capacidad, ni lo académico, etcétera. Claro, hay conocimiento técnico que tiene que estar, está claro. Pero en términos de comportamiento, sería en cuestión de comenzar a escribir en esos perfiles algunas de las características de los comportamientos similares a los de Belvin y aplicar la metodología directamente. Buenísimo. Acá hay una consulta también o sea, que Catalina hace y le quiero pasar que me encanta. Dice, ¿cómo se logra el compromiso del equipo a la metodología? O sea, ¿cómo haces que las personas ¿Sabes compren la qué? idea? Es mágico. Yo siempre, sin ánimos de ofender a Meredith Belvin y a todo el mundo que trabaja sobre esta investigación y generó la metodología, ¿vieron lo que pasa con los horóscopos? Que de alguna manera leemos en algún lugar, bueno, Escorpio, para el día de hoy tal cosa, o las características de Acuario son tales, resulta que Virgo es tal. Y eso a la mayoría de la gente le gusta escuchar o leer el horóscopo. ¿Por qué? Porque percibe que está hablando de uno mismo. Imagínense tener un documento que habla de uno mismo, pero con fundamentos súper claros, y que traduzca en frases y en gráficas y en descripciones lo que yo creo que es mi forma de trabajar, pero lo contrasto con cómo los demás me ven trabajar. Y de hecho muchas veces sucede, mira, yo me considero un tipo creativo, altamente innovador, que genero ideas todo el tiempo distintas para solucionar problemas. Vamos a ver el informe y resulta que tus 8 observadores no te ven para nada creativo. Te ven como una persona más que bajás las ideas a tierra, súper metódico, recontra dedicado a los detalles. ¿Y qué pasó acá? Entonces, cuando uno, creo que la propia metodología, cuando le muestra resultados a una persona que habla de sí misma y de cómo los demás la ven a esa misma persona, eso genera compromiso automáticamente. No nos ha pasado aún que la aplicación de la metodología no genere adeptos en las personas con las cuales la aplicamos. No nos ha pasado aún. Excepto en personas que claramente quieren mostrar algo que después no tiene sustento. Típico caso. Una persona que recién asciende a un puesto. Muchas veces sucede es que va a querer demostrar algo, pero que cuando no sale natural los demás lo ven. Entonces, ahí empiezan las cuestiones un poco delicadas que uno tiene que trabajar en ese sentido, y puede suceder que si no lo hacemos bien, esa persona se pueda sentir agredida, etcétera, etcétera. ¿No? Pero siempre somos muy cuidadosos en esos ámbitos, y de nuevo, cuando las personas ven los informes, que son 9 carillas que hablan de mí y de cómo los demás me ven, genera compromiso automáticamente. No nos ha pasado todavía que no genere adeptos. Buenísimo, Marce. Acá tengo otra consulta. ¿Qué tal? ¿Estamos todavía a tiempo para la consulta, Marce? Acá tenemos una consulta que es Tranquilas, bastante... la comida ya está fría. Bueno, hacemos 2 consultas más y ya deliberamos, ¿sí? Dice, Tranquilo. Ever Morínigo dice, ¿hay mejores prácticas que recomiendan justamente evaluar las características de las personas para componer un equipo de proyecto de forma a aprovechar las capacidades y características de un proyecto? Buenísimo. Ahora la duda es, ¿cómo mido técnicamente para decir, utilizando la metodología de Belvin, el equipo es más eficiente eficaz? Ajá, Usted ajá. comentó usted comentó que lo ha comparado. Me gustaría que dé algunos ejemplos o experiencias que ya tuvo en ese aspecto. Ok, ahí hay dos lo que me está pidiendo, me dijiste que se llama Ever Ever. Morínigo. Lo que me está pidiendo Ever es un poco una fundamentación. Acá hay 2 formas. Hay una fundamentación académico-científica, que ahí lo que hace es tener una hipótesis nula, intentar demostrar determinada premisa, etc. En los 2 casos que les mostré, uno era, recuerdo el de software, que lo que era, habían definido unos ciertos parámetros que el código generado tenía que cumplir para considerarse mejor uno u otro. Pero esas son investigaciones académico-científicas que en todo caso no creo que vaya por ahí la consulta de Ever. En nuestra experiencia, ya entrando en el modo empírico, justamente en 2 de los casos últimos que nos pasó, la empresa tenía definidos indicadores de desempeño para todas las unidades, ¿okay? En particular para los gerentes de mandos medios, ¿okay?
Y cuando hicimos en uno de los casos lo que hicimos fueron planes de desarrollo para justamente desarrollar algunas habilidades o competencias en esas personas y luego se midieron los indicadores. Indicadores de desempeño en este caso, y los indicadores mejoraron. ¿Okay? Incluso mejoraron los índices de relacionamiento en términos de clima laboral, ¿okay? Y mejoró el ánimo en la comunicación informal, digamos, ¿no? Ya se los veía comiendo juntos en el comedor, ese tipo de cosas que se miden, pero no están escritas en ningún lado. ¿Okay? En el otro caso, lo que nos sucedió es que sí habían indicadores de desempeño de performance más duros, digamos, en cuestiones más operativas. No quiero decir los indicadores porque me parece que ventilaría bien de qué caso estoy hablando, pero habían indicadores bien claros de desempeño en todas las unidades. En ese caso que cambiamos los roles, pasamos a una persona, voy a dar un ejemplo, de la unidad de administración a la unidad de operaciones y de operaciones a la parte de gestión humana, cambiaron los indicadores en las 3 unidades. Y eso obviamente que para nosotros fue como mágico. O sea que hay comprobación científica, hay comprobación, digamos, del lado más, si se quiere, informal, o más subjetivo, y hay comprobación de los desempeños de los indicadores. Claro, esto no puede ser automático. Hacemos los cambios, medimos, línea de base, hacemos los cambios, volvemos a medir los indicadores, ceteris paribus, asumiendo que todo lo demás queda constante, podemos asumir que los desempeños están. Y además de eso, hay otra cuestión que es cómo califican a sí mismos las personas que fueron influidas por nuestra intervención, cómo se sienten, y siempre son cuestiones positivas, incluso en situaciones de incomodidad. ¿Okay? Porque no es fácil decirle a alguien, mirá, tenés grandes capacidades para hacer otra cosa de la que estás haciendo ahora. ¿Okay? Creo haber sido claro con él. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Buenísimo, Marce. Y bueno, acá tengo una última y bueno, ya te liberamos. Ahí justamente Ever nos agradeció, le gustó tu respuesta. Y dice, esta pregunta es tipo too much. ¿Qué empresas usan actualmente el método de Belvin en Sudamérica? Mirá, créeme que son muchas. Bueno, nosotros estamos incursionando en Paraguay ahora con Belvin, y de hecho no son las empresas que lo utilizan, como les decía, generan ventajas competitivas, no es que lo andan ventilando por ahí, pero sí les puedo decir que hay países que han desarrollado mucho esta metodología, caso Uruguay, Argentina, Chile, México, muchísimo, y de varios sectores. Creo que los sectores van desde construcción, tecnologías de la información, construcción, arquitectura, etcétera. Universidades muchísimo, ¿ok? Haciendo memoria, bueno, sector financiero bancario, financiero no bancario, son muchas, pero no, incluso si hacen la búsqueda no lo van a encontrar, Lo que sí hay, si ustedes pueden mirar en belvin.es o en belvin.uk para los que sepan inglés, pueden buscar sí casos de éxito. O sea, hay empresas que autorizan que Belvin pueda hacer estudios sobre cómo impactó positiva o negativamente o qué cosa la metodología. Pero no, ni las empresas lo quieren hacer, ni tampoco Belvin utiliza muchísimo esa herramienta de venta porque justamente es como son cuestiones muy confidenciales y de nuevo, hacen muchas veces a ventajas competitivas, ¿no? Perdón, Diego, que no pueda contestar la pregunta. Pero igual, mira, Marcelo, yo creo que de mi punto de vista fuiste bastante claro Bueno, nuevamente María. y quiero agradecerle a todos, a Marcelo, a Guillermo que están apoyando este emprendimiento de la comunidad ágil. Como Marcelo mencionó una vez, estamos buscando hacer las cosas diferentes para mejorarlo. O sea, que hay un gran científico que dice no busques resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, Marcelo y Guille dijimos, ¿por qué no nos juntamos? Personas que estamos trabajando en el ambiente profesional, ya sea en gestión de proyectos, algunos trabajando como líderes de proyecto o líderes de equipo, algunos recursos humanos, que
compartamos esto lo bueno que sabemos y, bueno, y saquemos algo mucho mejor. Entonces te agradezco, Marcelo, por compartir una horita que te robamos de cena. Gracias por estar con nosotros y bueno, le quiero invitar para el próximo viernes. Vamos a tener una charla denominada Mitos y Verdades sobre gestión de proyectos ágiles. Lo voy a dar yo. Y bueno, espero que estén todos. Le quiero dar la palabra a Marcel para poder despedirnos, o si quiere algún comentario, Marcel. Bien, No, perfecto. Muchas gracias. perdón. No, no, perdón. Somos los dos Marcelo. Perdón, Marcelo, Marcelo. adelante. ¿Me escuchan? Porque creo me dice que hay... ¿Me escuchan? Sí, ok. Súper. Nada, súper agradecido por la oportunidad. Genial que existan este tipo de ámbitos para poder hablar de... fomentar lo que realmente creo que nuestra Latinoamérica querida necesita muchísimo de empezar a pensar las cosas un poco distintas para transformarnos finalmente en lo que somos, ¿no? Una gran potencia si logramos unirnos. El mundo es alimentado por nosotros y muchas veces nosotros no somos capaces de agregar valor a nosotros mismos, es una locura. No quiero entrar en ese tema, pero creo que instancias como esta y de a poco, granito a granito, es como empiezan a gestionarse los cambios reales. Así que el agradecido soy yo. Buenísimo, muchas